Bueno, pues vamos ya con la siguiente entrevista. Ignacio Aquesolo, ahí lo ven, logroñés de 45 años, se afilió a la formación que preside Santiago Abascal en 2021. Se formó como profesional multidisciplinar del deporte y completó su formación como masajista y técnico animador sociocultural y turístico. Actualmente, y tras aprobar en 2022 la oposición de Guarda Rural, trabaja como guarda rural de caza y marítimo en el grupo de trabajo de guardas rurales para la protección medioambiental en el Prepirineo catalán. El próximo 23 de julio se presenta como candidato de Vox La Rioja al Senado. Ignacio Aquesolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco por las encuestas. Parece que siguen dándole la victoria al Partido Popular y en esas encuestas ustedes no salen muy bien parados. Vox parece que pierde en torno a unos 10 escaños o más de 10. ¿A qué cree que se debe esta tendencia, por lo menos que dan las propias encuestas? ¿Se está desinflando Vox ante los últimos acontecimientos de los pactos en las elecciones autonómicas? Cierto es que tenemos que decir que nosotros no nos guiamos por este tipo de encuestas, más conociendo pues, estas encuestas del señor Tezanos, que no nos suelen poner en muy buena situación y que por suerte generalmente se suele equivocar. Nosotros nos guiamos por el cariño de la gente cuando salimos a las calles, por el cariño de la ciudadanía, y cierto es que estos días estamos notando mucho acercamiento, personas que nos piden un cambio, personas que nos piden que estemos ahí, que seamos voz al alza, y con eso es con lo que nos quedamos. Bueno, totalmente opuesto entonces a lo que dicen las... Ustedes ven interés en la calle y acercamiento. Eso es. Bueno, ¿creen que hay tiempo entonces para captar a los indecisos? Después del debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo parece y dicen que el ganador fue Feijóo, pero que los que salieron mejor beneficiados fueron tanto Sumar como Vox. Realmente nosotros pensamos que el ganador fue Abascal, porque sin estar en el vis a vis, realmente fue al que más se le nombró. Parece que lo echaban de menos. Y todas las estrategias que crearon los dos contendientes fue simplemente y llanamente echarse uno al otro y dejar claro que al final Vox, sin estar en ese vis a vis, fue el que salió más fortalecido. Bueno, que esta noche mismo hay un nuevo debate, en este caso es de los portavoces parlamentarios en el Congreso. ¿Qué esperan de ese debate? Pues nosotros en ese debate creo personalmente que va a quedar muy claro la posición de Vox a nivel nacional, dónde se sitúa Vox, que es en la protección íntegra de lo nuestro. Además hay una situación un tanto curiosa, que ya sabemos que el señor Feijóo no se va a presentar. Deberíamos saber si es por miedo a la izquierda o por miedo al señor Abascal, con el que debería estar muy unido. Pero hablamos de otro debate que es la próxima semana, el día 19, en el que en principio ya ha dicho Feijóo que no se va a presentar. ¿No? No estamos hablando del de esta noche, sí, ¿no? De los portavoces. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no se va a presentar Feijóo? ¿Cree que le tiene miedo a Abascal? Sinceramente creemos que el temor del señor Feijóo es al señor Abascal. ¿Qué? Al final Vox está demostrando que es lo que la gente necesita, es el cambio que hay que tener en estos momentos. Que somos una parte muy importante de muchos millones de personas que cada día nos apoyan y que cada día nos apoyan más, y vemos que el PP no deja de ser, como decía aquel, el mismo perro con diferente collar de lo que es el PSOE. Bueno, estamos viendo imágenes de Abascal aquí en Logroño, pero también el pasado fin de semana, y hablando de esta noche, de ese debate, Iván Espinosa de los Monteros estuvo aquí en Logroño. Habló de su programa económico y, según Abascal, es un programa que significará, en palabras como decimos de Abascal, la mayor reforma fiscal de la historia en España. ¿En qué consiste?
Pues esa reforma, lo primero, es indispensable. Debemos aligerar la carga fiscal. Hay que tener en cuenta que una mayor inflación supone el empobrecimiento de nuestras familias. Además, tenemos que tener una rebaja y una supresión los impuestos, sobre todo impuestos de patrimonio, de sociedades, incluso de donaciones, y una optimización de las cuentas públicas y un control del gasto público, ¿vale? Al final hay un derroche ilimitado, sobre todo a nivel político. Lo estamos viendo continuamente en muchos ministerios que después de invertir casi 1.500 millones de euros no conseguimos sino que no se consigan los resultados, sino que haya un retroceso. Además, nosotros tenemos claro que tiene que haber una simplificación progresiva sobre los puntos del IRPF y, entre otras cosas, podemos hablar de deducción de las primeras viviendas, y todo esto va a fortalecer lo que decimos a la base de las familias españolas. Vamos con otros asuntos de actualidad. Ayer declaraban ante el juez por videoconferencia los 3 hijos de la mujer asesinada este sábado aquí en Logroño. Sí. Ustedes niegan, condenan todo tipo de violencia, pero no niegan lo que es la violencia machista. ¿Cómo es posible eso? Nosotros tenemos muy claro, Vox tiene muy claro, que al final la ley de la violencia machista deja a un lado a gran parte de la población. Entonces nosotros sí que creemos que es de extrema urgencia la derogación de la ley de violencia machista y realizar la ley de violencia intrafamiliar. Esta ley de violencia intrafamiliar lo que va a hacer es dar competencia, cubrir las necesidades de todos los componentes de cualquier familia española. Por lo tanto, está claro que es bastante más positiva que lo que puede ser la ley de violencia machista, que solo se centra en las mujeres. A lo largo de esta legislatura también les hemos oído en varias ocasiones tratar de o pedir la derogación de manera urgente de la ley del solo sí es sí. Ustedes claman que Vox es el partido que más defiende a las mujeres, que más claro lo tiene y el más exigente de todos los partidos. ¿A qué se refieren? Bueno, yo creo que ha quedado claro. Vox aboga por un endurecimiento de las penas, por una prisión permanente revisable, que indudablemente a todos estos delincuentes sexuales y delincuentes de sangre hacen que se genere un verdadero problema en la sociedad. Tenemos que recordar que se han financiado con más de 1.500 millones de euros en los últimos años el Ministerio de Igualdad, y que no hemos conseguido lo que hablábamos antes, no solamente paliar el problema, sino que hay un retroceso. Han soltado a más de 100 violadores, pederastas y asesinos y han rebajado las penas a más de 1.100 violadores, pederastas y asesinos. Eso indudablemente supone que hay algo que no está funcionando en esta ley, y hace escasos días teníamos al señor Pedro Sánchez, que nos decía en una entrevista, nos volvía a decir en una entrevista que era una ley que era correcta, que estaba bien realizada. Indudablemente, si quien presume de protección a las mujeres nos dice que una ley como esta está bien designada, es que o algo no funciona o no tiene una correcta visión de lo que es la violencia, en este caso a las mujeres. Tienen claro, si llegan al poder, una larga lista de leyes que piensan derogar. Estamos hablando también de la ley trans o de la ley LGTBI. ¿Por qué quieren derogar una ley que otorga derechos a personas que llevan muchos años luchando por conseguir una igualdad? La ley LGTBI, al final tenemos que recordar que son leyes que se generan hacia grupos, ¿vale?, minoritarios, la mayoría de ellos subvencionados, ¿vale?, y se segrega a la sociedad. Cuanto más grupos haya en una sociedad, más se segrega esta. Recordemos que ahora mismo tenemos problemas
hombres contra mujeres, han conseguido segregar lo que decimos, la sociedad. ¿Por qué queremos derogar esta ley? Porque creemos que hay que generar una protección personal, jurídica y social. Y eso solo se consigue bajo una sola bandera y tratando a las personas como personas, no segregando a las personas en diferentes grupos. ¿Pero usted cree que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona? Por supuesto que sí. Yo, sinceramente, y tengo la suerte de tener personas cercanas que son de otra orientación sexual, homosexuales, no pasa nada, nos vamos de fiesta, nos hemos ido de copas, nos vamos a tomar un café y ninguno de ellos, gracias a Dios, que eso es lo que está sucediendo últimamente, que las propias personas a las que pertenecen estos componentes se están dando cuenta que algo no funciona, que cuando volvemos a repetir, hay una segregación, hay una separación de las personas solamente por su forma de pensar o por su condición, es que hay pues otras metas más allá que no nos quieren contar. Pero ¿usted no cree que, por ejemplo, personas que quieran cambiar de sexo hay que regular pues ese cambio de alguna manera que no entorpezca en otros ámbitos de nuestra sociedad? Tenemos que recordar que en los últimos meses se han dado bastantes casos, yo que conozca son 7 casos, de personas que han tenido un cambio de sexo entre los 15 y los 17 años y unos años después se están arrepintiendo por no haber tenido la posibilidad de hablar con un psicólogo, de que pues les presenten cuál es la situación, qué posibilidades hay en el momento que se realiza la operación irreversibles, y todo eso está llevando a que muchas personas que sí que en un momento dado se pueden operar, recordemos, muchas veces también viniente por el sectarismo que estamos viviendo en muchos sectores de la población, les lleva a directamente un destrozo de la vida, no tener la capacidad ni la posibilidad de volver atrás. Ustedes quieren cambiar el Ministerio de Igualdad por el Ministerio de las Familias. ¿En qué va a consistir eso? Ese está muy claro. Un Ministerio de Igualdad, como hemos hablado antes, que no solamente no genera lo que nos está prometiendo, sino que encima hay un retroceso, sobre todo en protección a las mujeres, y no solo que proponemos es de la familia, en la que además la mujer es el eje principal. Es decir, cuando intentamos destruir a la mujer, estamos destruyendo la familia, porque la mujer es el eje principal de la familia. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y en el momento que la mujer, ya sea por forma de pensar, o ya sea lo que hablamos por sectarismos, pasa a un segundo plano, ellos están matando 2 pájaros de un tiro. Están por un lado destrozando a la mujer y por otro lado destruyendo las familias. Y es lo que nos lleva a lo que, sinceramente, en mi forma de pensar, va este país, si estas personas siguen, que es a un comunismo puro y duro. Hay algunos que piensan que el concepto de familia ha cambiado. El concepto de familia es uno que se basa en el concepto de matrimonio. Es decir, el matrimonio es 2 personas unidas para procrear, formar una familia. Todo lo demás es simple y llanamente la unión de 2 personas, en la que todos estamos de acuerdo, pero no podemos asignar un nombre que no corresponde a lo que no es familia. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del cambio climático, otra cosa que ustedes no lo ven como tal. Yo no sé si las tormentas que hemos tenido en La Rioja, las altas temperaturas que se van notando, que evidentemente estamos en verano, tiene que hacer calor, pero bueno, vamos notando unos inviernos más calurosos también. Todo eso no tiene que ver con el descuido o el poco cuidado que tenemos con nuestro medio ambiente. El descuido que tenemos sobre el medio ambiente es un descuido pactado, un descuido que viene de Europa. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, en la zona prepirinaica, nosotros llegamos y nos encontramos con una cantidad de suciedad, hojarasca, es bastante peligroso a la hora de que en estos días de calor se pueda producir muchos incidentes, muchos incendios, y
El problema no viene que nuestra gente, nuestros agricultores, nuestros ganaderos no quieran hacer, en este caso, por ejemplo, una limpieza que sea susceptible de evitar todos estos incendios, sino que estos problemas vienen de Europa. Hay una prohibición completa a que los mejores limpiadores que tenemos en nuestro país, que son las reses, no puedan salir porque hay que hacer un parte, te tienen que dar una licencia y por supuesto las deniegan. O sea, la burocracia, me está diciendo... Pura y dura. Los impuestos verdes, como ustedes le llaman. La globalización verde. Así es. De todas formas, bueno, cuesta llegar a pensar como dicen. También el Partido Socialista, ustedes dicen que ha destruido presas hidráulicas en España, ha destruido unas 132 en el año 2022. ¿Ustedes piensan eso? Y el Partido Socialista dice que eso no es así, que eran concretamente barreras fluviales en desuso y que de eso se trataba en su mayoría. Niegan la acusación que ustedes les dan. Yo ahí voy a dar un pequeño dato, y es que desde el 2019 efectivamente no son las que decimos, sino que son 302, si no me equivoco. 302. Lo que es curioso es que mientras el propio gobierno nos está diciendo que hay que generar zonas para poder habilitar de agua a ciertos pueblos, a ciertos municipios, por detrás estén destruyendo pantanos y que indudablemente con el paso de los años no solamente es la destrucción del propio contenedor del agua que tanto hace falta para los municipios, sino que además están destruyendo un ecosistema. Ese ecosistema destruido es impagable. Eso no tiene ninguna capacidad de restauración. Estamos hablando de flora, estamos hablando de fauna, que en el momento que pierde su ecosistema, muere. Entonces es un delito muy grave que no se saca a la luz. ¿Ustedes en ese plan nacional del agua contemplan volver a construir presas en España? Necesitamos construir presas. Nuestra red hidrante, ya no solamente estas presas o estos pantanos, sino la propia red de unión entre presas y pantanos que den capacidad a los municipios que ahora tantos problemas están teniendo con la sequía. El Partido Popular se ha lanzado, podríamos decir, a por los votantes de Vox, ha pedido el voto de sus militantes, de sus simpatizantes. ¿Cómo les sienta a ustedes esto? No nos importa, sinceramente. Creo que el votante de Vox es un votante ya muy definido, que sabe lo que quiere, que sabe lo que es Vox. Vox tiene algo que no tienen el resto de los partidos, y es que vamos todos en la misma dirección. Nosotros no somos veletas. Es decir, en Logroño, en Pamplona, en Barcelona, todos vamos a ir con el mismo discurso real que estamos cumpliendo. Lo estamos viendo en Castilla y León, lo estamos viendo en Extremadura, lo estamos viendo en Valencia. Cualquier línea, cualquier medida de actuación en nuestras medidas se están cumpliendo. Pues podemos ir luego a ver al PSOE, al PP, y veremos que uno dice A, el otro dice B, y bueno, pues creo que eso supone algo de diferencia con nosotros. Por lo tanto, no tenemos ningún miedo, es más, creemos que poco a poco, cuando la gente vea, o los ciudadanos vean que el partido Vox no es ningún ogro, que somos personas que están ahí, que están haciendo las cosas bien, que miran por el pueblo, que miran por la seguridad, que miran por las mujeres, estoy convencido que daremos un paso adelante muy importante. Pues Ignacio Quezolo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias. Que vaya todo bien, días quedan todavía para esa campaña. Que vaya bien, como decimos. Gracias, buenas noches. Gracias, un placer. Nosotros nos despedimos, acabamos aquí este espacio que dedicamos día a día a las elecciones del próximo 23 de julio. Mañana tendremos más y más protagonistas también. Adiós.